patologías, cómo lo hacen, además. Gracias. Hola Pablo, hola Camilo, hola Jaime y a todos realmente. Primero felicitarlos por la... Se me escucha bien porque puede ser que mi conexión de internet acá en mi casa no sea la mejor. Perfecto, perfecto. Se te oye Perfecto. perfecto. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, doctor. Hola. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, se te oye perfecto. Primero, antes que nada, felicitarlos. Realmente, como todos dijeron, realmente una clase espectacular. La pregunta es para dónde la van a poner, qué link de la web la van a poner, porque para mostrarla a todos los residentes, porque realmente ha sido un placer escucharlo. Y Jaime, nosotros hacemos prácticamente también lo mismo. Nosotros estamos en una ciudad al norte, en dos ciudades al norte de la Argentina, con poca capacidad, y hacemos esto lo que bien decía ella en la clase, mirar las curvas, ver a ver cómo con todos los respiradores actuales, cómo se ven las curvas, tratar de mirarlo en el día a día cuando estamos en la guardia, eso. En algunas situaciones medir el autopip, no medimos presión esofágica. Sí tenemos en cuenta esta cuestión del compromiso hemodinámico que también pueden llegar a producir la hiperinsuflación, teniendo en cuenta de cómo también es la parte de la microcirculación pulmonar que se ve comprometida cuando se producen altas presiones. A veces eso también comprime las arteriolas pulmonares y eso produce también alteraciones de flujo. Y bueno, todo lo que muy bien dijo ella y cómo lo explicó, cómo hace toda la parte hemodinámica. Es decir, nada, en esta situación las mismas cuestiones que ha dicho, con el tema de la BNI, con el tema de lo del alto flujo. En algunas situaciones hemos utilizado PIP intrínseco para los chicos o sea, PIP externo para los chicos con asma. Y en algunas situaciones, en uno de los hospitales que yo estoy, es un hospital de segunda categoría, no tenemos alta frecuencia, tenemos los respiradores comunes, y el año pasado no podíamos derivar en plena época de problemas respiratorios y llegamos a tener no pudimos mandarlo a otro hospital con más complejidad y tuvimos un niño que llegó a tener 140 de CO2. Tratamos de minimizar, de controlarlo, como dice uno de los médicos del servicio, hasta en algún momento hasta rezamos para ver a ver si, y en estos momentos el niño está en su casa, es una nenita de 3 años, con neurológicamente muy bien, así que no digo que es para tolerar las cuestiones de CO2 tan altas, ni ser pasivos, pero a veces, en algunas situaciones, antes de causar el daño, es preferible estar al lado del paciente e ir viendo qué nos dice el paciente y cómo está el paciente, porque a veces nuestras ansias como terapistas pueden producir más daños. Así que nada, felicitaciones a todos, realmente avísenme dónde lo ponen para pasarlo a los residentes de acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Juanjo, aprovechando, pediste la palabra además, pero de todas maneras, de una vez. Sí, hola, no sé si se me escucha bien desde España. Perfecto. Pues muchas gracias, Pablo, por invitarme a través de Alejandra, que la tenemos rotando con nosotros en nuestra unidad, por cierto, una excelente fellow. Muchas gracias también a la doctora Chacón por su presentación, me ha gustado mucho y la felicito. Desde España, la verdad que la experiencia pues, es muy similar a la que estáis contando vosotros. Dado que el foro tengo entendido que va muy dirigido a los residentes en formación, pues yo no voy a destapar ¿Te congeló la imagen o? Sí, sí. Juanjo, te perdimos. Ahí. Creo que ahí ya te podemos oír otra vez. ¿Sí? Sí, ya, ¿Se me pero estaba escucha? congelado, sí. Ah,
Perdón, que quería dar, nada, tres pinceladas muy prácticas sobre la patología obstructiva en los dos escenarios más habituales. Uno es la bronquiolitis y otro es el estatus asmático. Y nosotros, la verdad es que la oxigenoterapia de alto flujo, en general, no la metemos dentro del concepto de ventilación no invasiva. Quizás sería una terapia de soporte respiratorio, pero dado que no existe una presurización completa de la vía aérea, la clasificamos dentro de ese otro gran grupo de terapias de soporte respiratorio, pero al margen de estas disquisiciones dialécticas que yo creo que no contribuyen en nada, la utilizamos mucho, pero en pacientes que están fuera de la unidad de cuidado intensivo. Cuando los pacientes, bien sea por bronquiolitis o bien sea por asma, requieren ingreso en nuestra unidad, es porque necesitan terapias más avanzadas o bien en forma de ventilación no invasiva, que en nuestro caso casi en el 100% utilizamos siempre interfaces faciales integrales o intubación endotraqueal. Tanto en la bronquiolitis como en el asma, nuestra experiencia con la ventilación no invasiva con estas interfaces es francamente buena. En el paciente bronquiolítico con interfaciales es habitual tener que adicionar una pequeña cantidad de sedación, a veces es suficiente con bolos intermitentes, en otras ocasiones tenemos buena experiencia con catéteres periféricos largos, catéteres de línea media para administrar perfusiones de sedación continua. Desmedetomidina puede ser una buena opción, midazolam a dosis bajas también. Y nuestra programación en la ventilación no invasiva suele ser habitualmente con algo de PIP, normalmente entre 3-4 centímetros de agua y un soporte proporcional al grado de trabajo respiratorio del niño, que suele ser alrededor de entre 7 y 10 de pico, siempre y cuando el niño lo tolere y la interfase facial elegida genere un buen sellado. Es en general una terapia que nos da mucho beneficio. Demoramos la intubación en la bronquiolitis, pero poco sin ser especialmente talibanes de la no intubación. Entiéndaseme lo que digo. Si el niño tiene hipoxemia refractaria o si durante la primera hora de ventilación no invasiva vemos que la frecuencia respiratoria no desciende, la necesidad de soporte con presión es elevada y no existe un lavado de carbónico suficiente como para mantener pHs por encima de 7,25, 7,30 de manera sostenida y confiable, intubamos al niño. En el estatus asmático también utilizamos muchísimo la ventilación no invasiva, pero de nuevo la oxigenoterapia de alto flujo, una vez que están ingresados en la UCI, no la solemos emplear, salvo para destete. La ventilación no invasiva creemos que aporta más, aporta porque en el estatus asmático el niño empieza teniendo un problema expiratorio, pero sucumbe cuando se le añade un problema de insuficiencia inspiratoria porque es incapaz de generar suficiente presión de distensión para superar la autopip, como bien ha explicado antes la ponente, y por tanto soportar la inspiración con presión es, creemos, útil. Hace además que el broncodilatador, que quizás es la piedra angular del tratamiento, llegue allá donde se necesita, optimizando así el volumen corriente que el paciente está dejando ya de poder hacer con su musculatura, que está francamente agobiada y que es mecánicamente ya poco eficaz. La caja torácica está hiperinsuflada, la musculatura intercostal Juanjo se congeló otra vez. No te oímos todavía. Juanjo. Bloqueó la señal del todo. Veremos a ver si Juanjo rescata. Por ahora puedo ir adelantando. Había 2 preguntas en el chat de los exalumnos. Ahí, Juanjo. Ahí creo que ya volviste. ¿Aló? No.
La pregunta van más o menos dirigidas hacia lo mismo, es aquellos que utilizan el PIP con efecto de titulación para ferulización de vía aérea o para apertura de vía aérea, que utilizan, si utilizan... Si utilizan como estrategia la titulación basada en autopip o basada en espacio muerto alveolar. Daniel Sí, pregunta... Pablo. Sí, ahí te oigo, ya volviste. Estabas congelado. No sé en qué momento me quedé, lo siento. Creo que llevas un minuto por lo menos. Creo que... Pues no sé hasta dónde me habéis escuchado, o si queréis que siga hablando o que pase otro... No, tranquilo, termina lo que estabas, la idea. No, es que no sé. ¿Me dices dónde se ha dejado de escucharme? Cuando estabas hablando en asma del uso del inhalador para que entrara mejor en el sistema respiratorio con presión positiva. Correcto. Entonces, decía que la perfusión continua de salbutamol nebulizado con ventilación no invasiva e interfase facial es nuestro estándar de tratamiento en el asma grave, y solemos adicionar además sulfato magnésico y en ocasiones aminofilina. En el caso de que el paciente asmático esté francamente afectado y no haya una clara respuesta rápida, la intubación debe hacerse, pero sí quiero señalar, y creo que es un buen aprendizaje para los residentes que nos estén escuchando, que la intubación del paciente asmático es un procedimiento altamente arriesgado, y hay que tener muy en cuenta que si el paciente está muy atrapado, el tórax está muy insuflado, estáis viendo en la onda del pulsioxímetro una variación de la pletismografía importante que puede sugerir de manera no invasiva y rápida una presencia de pulso paradójico, ese paciente durante la sedación para la intubación se puede colapsar. Su ventrículo derecho está en ese momento muy sobrecargado y sería muy buena idea colocar como sedante ketamina y quizás como una segunda vía periférica noradrenalina en perfusión continua antes de administrar la sedación y la relajación. Y una vez intubado, pues lo que viene en todos los manuales. PIP, desde luego que algo solemos aportar, monitorizar la autopip puede ser algo engañoso porque, como bien se ha dicho, la PIP que va a medir el respirador será la que tú programes y la que con una pausa expiratoria puedas también medir, pero la PIP intrínseca no es siempre igual que la PIP oculta. Entonces, dependiendo un poco de la situación, sobre todo hemodinámica. Como he visto en vuestro programa, algunas charlas de ecografía, coger el ecógrafo, ver cómo está el ventrículo derecho, si está muy dilatado, ojo, porque ese paciente tiene mucho aire atrapado, y asociar noradrenalina si realmente está hemodinámicamente justo antes de intubarlo y durante las primeras horas de la ventilación mecánica. Muchas gracias y desde luego que os agradezco la invitación, y esta será la primera de muchas otras. Muchas gracias, Juanjo, por estar y por tus aportes que son muy importantes. Quisiera recuperar las dos preguntas que estaban pendientes en el chat. Básicamente va un poco a lo que acaba de mencionar Juanjo, que es la pregunta de Leonardo, que una vez deciden utilizar o aumentar el PIP para intentar abrir las vías aéreas en algunos pacientes que son susceptibles, llevaba al extremo, por ejemplo, lo que comentaba la doctora Rosalba al principio de la charla, inclusive usando alta frecuencia oscilatoria en bronquiolitis. La pregunta de Leonardo es si utilizarían más autopip como marcador o utilizarían más el espacio muerto alveolar o la fracción de espacio muerto alveolar, como pregunta Daniel, como efecto de titulación. No sé si alguien quiera responder la pregunta. En principio yo les diría que la segunda, por lo que acaba de mencionar Juanjo, la titulación de PIP basado en autopip es útil cuando uno no tiene nada más, porque es la única evidencia de que no se está acumulando, pero todo el PIP oculto evita que uno pueda hacer una titulación adecuada. Luego es mucho más lógico hacer un seguimiento del espacio, la fracción de espacio muerto alveolar, que realmente les está diciendo si lograron o no abrir unidades ventilatorias que están perfundiendo de forma adecuada.
podrían hacer como sugirió Juanjo, usar el ecocardiograma para ver si por lo menos no están causando más disfunción ventricular derecha, que eso sería una maniobra indirecta de decirles que probablemente ese PIP en exceso que están poniendo está haciendo más daño y no más beneficio. No sé si alguno quisiera opinar del tema. El doctor Perdomo está de acuerdo con Juanjo en la reanimación del lado derecho del pulmón, del corazón antes de intubar un paciente obstructivo. Y veo que dice que si uno aumenta el PIP y la presión pico mejora, pues sería una buena forma también de entender que ese PIP está produciendo un beneficio, dado que mejoró la distensibilidad, no se está impactando más sobre el volumen pulmonar y sería un buen ejemplo de titulación adecuada. El capnógrafo, como dice el doctor Perdomo, muy importante para los que pueden hacer monitorización capnográfica del asma. Ese es el sitio perfecto para utilizarlo porque el espacio muerto es clave para poder definir qué hacemos y qué no hacemos. No sé si alguien tenga alguna otra intervención, quiera intervenir. Si no, pasamos a las preguntas para los fellows. Voy a dejar que esta parte la maneje Shail. Todo tuyo, el auditorio. Gracias, doctor. Bueno, volviendo a las preguntas del taller para los fellows, la primera pregunta en pacientes obstructivos, ¿cuál es el impacto sobre las constantes de tiempo de la enfermedad y cómo se mide en la práctica clínica? Yo creo que Catalina Corrales nos puede ayudar con esta pregunta. Buenas tardes a todos. Nuevamente, gracias por este espacio y pues a los que se han adherido también, gracias por todos sus aportes. Con respecto pues a la pregunta, rápidamente pues la constante de tiempo es una medida con la rapidez con la que ese sistema respiratorio se puede llenar o vaciar. Y al ser procesos, la enfermedad broncoobstructiva, procesos donde aumenta la resistencia y la compliance de la vía aérea, pues va a alterar estas constantes de tiempo y las puede prolongar. Esto, pues, lo que podemos observar o cómo lo podemos monitorizar y hace parte, pues, dentro de lo que explicaba Chail, pues, los mecanismos para llevar una adecuada ventilación. Lo podemos ver, pues, cómo se termina el flujo de manera más rápida antes de que se prolongue la inspiración. También pues haciendo que esos volúmenes que estamos dándole al paciente parecieran muy pequeños para lograr una adecuada ventilación alveolar e incrementando pues el cálculo del espacio muerto. También pues aumentando el flujo inspiratorio, también con alteraciones pues en la frecuencia respiratoria, manipulando esa frecuencia respiratoria para lograr pues la disminución de la CO2 y definitivamente pues las constantes de tiempo prolongadas en estos pacientes que pues en muchos casos pueden cursar con una hipercapnia, también pues pueden estar asociados a una inestabilidad hemodinámica. Entonces la hipotensión clínicamente pues también puede ser parte digamos de la evaluación en el manejo de la ventilación mecánica. Perfecto. Muchas gracias a todos los que se tienen que retirar. Entiendo que el tiempo es bendito ahora en temporada de COVID. Creo que tu explicación fue muy completa. Básicamente eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado por el impacto hemodinámico que tiene y por el impacto que tiene sobre la resistencia. No sé si alguien quiera adicionar algo más, decir algo más. Pasemos a la siguiente pregunta. Shail. ¿Aló, me escuchan ahí? Sí. La segunda pregunta sería, ¿qué estrategias de programación se pueden utilizar para aumentar el tiempo expiratorio en un paciente? ¿Hay algún fellow que le gustaría colaborarnos con esta pregunta? De pronto, Angélica. Sí, buenas tardes. Bueno, yo soy Angélica Rodríguez, soy residente de cuidado intensivo de la Universidad del Rosario.
Bueno, en cuanto a esta pregunta, ¿qué estrategias de programación del ventilador podemos utilizar para aumentar el tiempo expiratorio en un paciente? Hay que tener en cuenta que la patología obstructiva se caracteriza por una resistencia de la vía aérea y por lo tanto un vaciado lento de los alvéolos y las prolongaciones, como hablaba Cata, de las constantes de tiempo. En este contexto, pues debemos aumentar el tiempo expiratorio y tenemos varias estrategias. La primera puede ser reducir la frecuencia respiratoria. Al reducir la frecuencia respiratoria, lo que nosotros buscamos es que se dé más tiempo expiratorio para que haya un vaciamiento alveolar. Sin pues alterar inicialmente el tiempo inspiración-expiración. Por otra parte, podemos disminuir la relación inspiración-expiración y de esta manera, digamos que fisiológicamente lo hacemos 1-2, pero cuando hay una patología obstructiva podemos llegar a relaciones 1-3, 1-4 y evaluar, sobre todo en la curva flujo-volumen, flujo-tiempo, si hay autopip o atrapamiento aéreo y cuánto o en qué momento podemos o sí, qué tanto nos mejoraría ese tiempo expiratorio y por lo tanto disminuiría ese atrapamiento aéreo. También podemos aumentar la rata de flujo inspiratorio, de esta manera cortamos el tiempo inspiratorio y le damos más tiempo expiratorio a ese ciclo. Podemos también disminuir como tal el tiempo inspiratorio, altera esto también la relación y pues va a dar más tiempo para que el alveolo haga un vaciamiento total y no haga más atrapamiento aéreo. Y pues como lo decía Shail, dentro de la charla también podemos utilizar volúmenes corrientes un poco más bajos, 4-6 o 7-8, que serían bajos, digamos, lo describe la literatura para la patología obstructiva, y de esta manera disminuimos también el atrapamiento aéreo. Creo que esas estrategias pues tenemos que evaluarlas dinámicamente en la vía aérea, evaluar todas las curvas, nos podemos valer mucho de la curva de flujo-tiempo y ver si nuestra estrategia también repercute dentro, por ejemplo, disminuir mucho un tiempo inspiratorio que nos va a alterar pues otras constantes. Perfecto, Angélica. Entonces, para cerrar un poco ese capítulo, muy importante, recuerden que aquí es más importante el valor absoluto del tiempo que permiten tanto en la inspiración y en la expiración que la relación. A veces caemos en el error de cambiar la relación sin haber cambiado la frecuencia respiratoria y el impacto que van a tener es acortar el tiempo inspiratorio. En principio, digamos que la meta grande y la que es más difícil de manejar son los tiempos expiratorios por ser un fenómeno pasivo. Entonces, generalmente damos predilección al tiempo expiratorio, pero tienen que tener cuidado porque la enfermedad es de todo el ciclo respiratorio. Luego, en inspiración, el efecto que van a tener si acortan el tiempo inspiratorio es que van a pedirle al ventilador que en menor tiempo meta la misma cantidad de flujo, si están, dependiendo del modo en que estén manejando, y eso va a implicar que van a aumentar las presiones. Entonces, tengan cuidado que sacrificar tiempo inspiratorio no siempre es la respuesta. Por eso generalmente la mejor estrategia y la más sencilla de manejar es utilizar la frecuencia respiratoria, manteniendo el tiempo inspiratorio quieto o cambiándolo si es posible. Tienen que tener mucho cuidado de todas maneras y con lo que decías, que es lo más importante, es en el fondo lo que tenemos que hacer es mirar cuál es el impacto que tenemos sobre la curva flujo tiempo, que es la que nos va a orientar rápidamente sin tener que estar haciendo cálculos si estamos teniendo un tiempo expiratorio adecuado o no. No sé si alguien tiene alguna otra opinión. Si no, pasamos a la tercera pregunta, que es la pregunta bomba. Bueno, pasando a la tercera pregunta es, ¿utilizaría el PEP en sus pacientes? Argumente su respuesta. ¿De pronto hay algún fellow de alguna otra universidad que nos quiera ayudar, que no sea de Bogotá? Creo que no, te toca contestarla, porque les dejas la difícil. De pronto, Juanse.
Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Sebastián Baraja, soy fellow de la Universidad Nacional. Para iniciar a responder esta pregunta, primero, pues en la búsqueda que realicé hay mucha controversia en la literatura. Digamos que lo que pues hablaban varios de los profesores, hay como dos grupos, uno a favor y uno en contra. El grupo que está a favor basa su concepto en digamos, conceptos fisiológicos, valga la redundancia. Uno primero es el uso de un PEP externo que podría disminuir el trabajo respiratorio. ¿Esto por qué? Porque sobre todo por la activación del gatillo inspiratorio. Entonces, cuando yo coloco un PEP externo, podría disminuir ese trabajo inspiratorio, entendiendo que más o menos el 40% de la energía que se gasta a nivel de diafragma se utiliza para el inicio de ese ciclo respiratorio. Entonces, esto podría disminuirnos, digamos, el uso de esta energía y poderla utilizar en la otra parte del ciclo respiratorio. El segundo concepto pues, de que ya han hablado durante la charla y durante varias opiniones es la ferulización de la vía aérea. Este es un concepto muy interesante y digamos que los beneficios teóricos serían mantener la vía abierta, sobre todo esta vía aérea, la vía aérea de las pequeñas vías respiratorias durante toda la exhalación tardía y de esta forma ayudar digamos, a perder este atrapamiento aéreo. Hay otro grupo que está en contra y sobre todo está dado porque se puede generar una sobredistensión regional. Esto, digamos que lo que más describen estos grupos que están en contra es porque el pulmón es heterogéneo, no es un comportamiento homogéneo y yo al medir el PEP intrínseco puedo tener otros alvéolos que no tienen ese mismo PEP intrínseco. Si coloco un PEP externo, puede ser superior a ese PEP intrínseco del pulmón como tal y puedo llevar un aumento de ese PEP total y finalmente llevar a una sobredistensión pulmonar. Digamos que para resumir, en conclusión, la recomendación que encontré del consenso es muy clara que no hay una evidencia fuerte a favor de la utilización de un PEP externo como tal. Y digamos que el concepto a nivel personal que yo con el que quedaría es que estaría a favor del concepto de utilizar el PEP externo como una estrategia para disminuir el gasto energético que se hace en el inicio del ciclo respiratorio como tal, como lo describía ese grupo, de disminuir, se coloca el PEP externo más o menos a un 80% del auto-PEP, buscando disminuir este gasto energético para iniciar el ciclo respiratorio. Sin embargo, yo considero muy controvertido el uso del auto-PEP como estrategia para ferulización de la vía aérea en el consenso que, digamos, referencian un artículo que ya tiene pues bastantes años, pero pues es el que referencian del 2003, en el cual muestran que la utilización del PEP externo como estrategia para ferulización lo que llevó fue a un aumento del PEP total y los pacientes presentaron una presión meseta mayor y una hiperinsuflación mayor, con lo cual deterioró su dinámica respiratoria. Entonces, como tal, esta estrategia pues me parece que podría en momentos llevar a mayores complicaciones que soluciones. Y con eso ya termino la respuesta. Bueno, perfecto. Como ustedes lo vieron, inclusive en este grupo hay gente que apoya y que no apoya esta estrategia. En principio, lo más importante creo que lo dijo Shari en su charla y es que al igual que la estrategia de titulación de PIP en SRA, en el caso que lo vayan a utilizar, tienen que saber exactamente qué es lo que están haciendo. Luego tendrá que ser una estrategia altamente monitorizada. Tendrá que ser monitorizada por diversos factores capnográficos, radiológicos, de ventrículo derecho. En general, lo que ustedes tienen que lograr demostrar con el aumento del PIP es que baja el atrapamiento y mejoran las condiciones hemodinámicas y respiratorias del paciente. Si ese argumento no se da, pues no tiene ninguna cabida hacerlo. Ustedes oyeron a Rosalba al principio, inclusive en alta frecuencia. Yo también en alguna época vi hacerlo en España, en la unidad de Juanjo. Pedro del Oliva lo defendía mucho. Pero también, como ustedes vieron, el consenso francés, pues en principio ellos están en contra de poner PIP de forma rutinaria. La otra estrategia, que es otro punto totalmente diferente, es la descarga en pacientes espontáneos cuando son gatillados por presión, con la descarga del 80%, en modos espontáneos, o el PIP en ventilación no invasiva como estrategia de ahorro de trabajo respiratorio. Esos son fenómenos diferentes.
Esto, cuando hablamos de ferulizar, estamos hablando específicamente de tratar de aumentar el volumen pulmonar para tratar de abrir vías aéreas, además de los alveolos, y tiene que ver un poco con el punto de cierre. El problema grande en la evidencia es que es cero, casi nadie lo ha estudiado, muy pocos pacientes obstructivos se ventilan, y no tenemos además el modelo en adultos, a diferencia de que el SRA copiamos muchas cosas de los adultos y eso, el modelo que en adultos de las vías aéreas es muy diferente a los niños. Luego la investigación que se tenga que hacer en el contexto de esto tendrá que ser específicamente pediátrica, debido a lo de los puntos de cierre y esas cosas, específicamente en niños muy pequeñitos. Pero hay grupos que lo aprueban, grupos que no. Si lo van a intentar, ojalá apréndanselo a alguien primero y con mucho cuidado y con estrategias protectoras. Si no están de acuerdo con él, pues simplemente no lo utilicen. No sé si alguien quisiera opinar algo más. Bueno, y finalmente para cerrar entonces, ¿cómo se estudia el autopip y el PIP intrínseco y si son lo mismo? Esa, si quieren, la contesto yo. Bueno, mi nombre es Ana María Bejarano, yo soy fellow de la Universidad de La Sabana. Estoy desde la cuenta de Juanita porque estamos juntas, por eso no me ven a mí. Bueno, pues el AutoPP, como Shail nos lo explicó de una manera muy clara, muy bonita, o PP intrínseco, pues va a ser la presión que se genera en esos alveolos por el atrapamiento aéreo que se va dando. Y cuando hay una patología obstructiva que genera una limitación en el flujo expiratorio, ya sea por broncoespasmo o cuando tenemos tiempos expiratorios muy cortos con volúmenes corriente elevados, pues va a producirse ese atrapamiento aéreo que nos va a generar esa hiperinsuflación dinámica de los alveolos. Otros factores que pudieran contribuir a que se presente ese auto-PDP, pues entonces ya son cosas más mecánicas, como por ejemplo el uso de tubos de menor tamaño al que corresponde al paciente, la presencia de obstrucciones del tubo o del filtro en el asa expiratoria, que también tenemos que evaluarlo cuando se nos presentan este tipo de fenómenos. Pero teniendo en cuenta que estamos en el contexto de un paciente con patología obstructiva, lo que tendríamos que ver para estudiar este fenómeno, podemos verlo reflejado, uno, en la diferencia que se va a generar entre la PEP que programo yo en el ventilador y la presión que me va a medir el ventilador al final de una pausa expiratoria prolongada en el paciente, siendo que, sin embargo, se refiere que a veces esto no es, digamos, como tan confiable, pero es una pauta que nos puede como guiar. Sin embargo, la mejor manera tal vez que podemos tener es como nos mostró en una gráfica muy bonita Shail, de flujo-tiempo, cuando logramos ver que al establecerse la pausa al final de la expiración, vamos a mirar que la curva no va a llegar el flujo nuevamente a cero antes de iniciar la inspiración. Y eso pues entonces nos va a indicar que estamos haciendo auto-PEP. La otra también, digamos, indicio que podemos tener es la comparación de la presión meseta antes y después de una apnea prolongada. Y cuando vamos a ir, pues según eso vamos a ir como relacionando todas estas variables para ir infiriendo que asociado a la clínica que tenemos de nuestro paciente pueda estar presentando un fenómeno de auto-PEP o PEP intrínseco. Gracias. Perfecto. No olviden, Juanjo lo mencionó, simplemente lo recuerdo, hay PEP oculto también, entonces el PEP intrínseco solo o autopip no hace suficiente medición de todo lo que es el atrapamiento dinámico de aire, entonces siempre deben vigilar otras estrategias. Hay ventiladores que son capaces de hacer cálculos de capacidad residual funcional, entonces podrían ver variaciones en esto. Ya en el más común o el diario nuestro serían las imágenes radiológicas, signos en ultrasonido de sobrecarga ventrículo derecho que no son explicables por ningún otro fenómeno, y la medición capnográfica de espacio muerto que no está siendo reflejado en la medición del autopip. Podrían ser estrategias para medir este PIP oculto. Pero en cuanto a PIP intrínseco, lo dijeron perfecto, así es la estrategia. No sé si alguien quisiera mencionar, los profesores que están por aquí todavía conmigo, no sé si quisieran comentar algo, alguna pregunta del auditorio o de los residentes que quisieran que resolviéramos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que fue una reunión muy productiva. Les quiero contar que logramos 78 miembros en algún momento de la reunión, lo cual estamos muy orgullosos porque nunca habíamos tenido una curso de fisiología tan popular. Esperamos que lleguemos a los 250 a finalizar el año. Profe, ahí lo oigo. Allá. No, pues
Nuevamente felicitar a Chael porque fue una muy buena exposición. Este es un tema de esos que entre más viejo es uno, entonces más respeta la posibilidad de enfrentarse a un niño con asma, que potencialmente se va a ventilar. Yo creo que la prevención tiene que ser uno de los pilares de esto, y entonces, por favor, diagnostiquemos asma, enseñemos asma, que los papás sepan cómo se maneja inicialmente un estado asmático para que nuestros pacientes lleguen en mejores condiciones a nuestros servicios, porque la prioridad en esta enfermedad es ojalá no tener que ventilar. Cuando uno tiene que ventilar, de verdad que se enfrenta a muchos problemas. Los patrones de ventilación no son fáciles, los riesgos de barotrauma son muy elevados. Entonces, pues educar y educar en eso. Volver a repetir que, por favor, la evaluación hemodinámica del paciente previo a la intubación sea juiciosa. Ojalá se tomen medidas preventivas para evitar el colapso hemodinámico que muchos pacientes pueden tener gracias al atrapamiento de aire, y muchos pacientes de estos además vienen deshidratados porque pues llevan algunas horas sin comer, hasta vomitando y esas cosas. Entonces tener ese cuidado, porque cuando un paciente recién intubado hace colapso hemodinámico, pues lo primero que hay que pensar es en un neumotórax, y tener que puncionar un tórax de un paciente con sospecha de neumotórax que no tiene neumotórax no es muy agradable. Terminamos con tubos. Creo que aprovechar esos primeros minutos después de la intubación para evaluar juiciosamente el patrón de mecánica pulmonar, evaluar las brechas de las presiones pico y plató, el auto-PP, y aprovechar ese momento de relajación del paciente para tratar de buscar los tiempos inspiratorios, expiratorios más adecuados, es una oportunidad que no debemos perder. Y en los pacientes en los cuales la condición mecánica sea tan difícil, yo sí creo que este es un escenario donde la relajación muscular tiene alguna cabida, en especial en los pacientes donde como efecto secundario de las frecuencias respiratorias bajas nos toca llevarlos a hipercapnias, y un paciente, a pesar de que esté bastante sedado con un pH bajito, tendrá esa tendencia a respirar. Entonces con mucha frecuencia tocará usar relajantes. Yo sé que la combinación de relajantes más esteroides, que será nuestra obligación en un paciente con esta enfermedad, pues no es la mejor, pero frente al panorama de generar mayor riesgo de barotrauma y esas cosas, pues toca considerarlos. Y yo creo que este sí es un escenario donde los pacientes deberían tener su plaquita diaria, porque con alguna frecuencia pasan desapercibidos fenómenos de fuga aérea que pueden ser leves, pero que después nos pueden llevar a dificultades mayores. Esos eran como los comentarios que quisiera hacer. El estar vigilando cercanamente la interacción corazón-pulmón es algo que también debería ser fundamental, y aprovechar todas las herramientas que ahora tenemos en los ventiladores, la capnografía, el monitoreo hemodinámico, el ver el impacto que tenemos con nuestras ventilaciones sobre las presiones de pulso, los cambios de la tensión arterial. Entonces son fundamentales, son herramientas que ya afortunadamente gran parte de las unidades de cuidado intensivo las tienen, y que lamentablemente a veces como que no les paramos las suficientes bolas. Eso era lo que yo quería como comentar al final, y nuevamente aplausos para Sheila. Gracias. Gracias, doctor. Profe, muchas gracias. Les recuerdo a todos, en 8 días la presentación es de ventilación para patrones de baja distensibilidad.
tema muy popular. Esperamos que puedan asistir y nuevamente muchas gracias.